Hola, hoy vamos a hacer esta linda tarjeta navideña con corona y flores 3D. Quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Vamos a comenzar recortando un círculo. Para ello puedes usar tus Framelits o utilizar dos vasos, uno grande y uno pequeño, para formar el aro de fuera y el aro de dentro. El círculo de fuera hace 7,5 centímetros y el círculo de dentro 5,5. Ahora recorta cuadraditos de papel navideño de 2 por 2 centímetros. Cuando tengas todos tus cuadraditos recortados, entíntale los bordes con la tinta Vintage Photo. Ahora pega los cuadraditos de papel sobre el aro para formar la corona. Para formar las flores 3D, recorta con tus troqueles 2 flores de cartulina roja. Aplícales un poco de Vintage Photo a los bordes de la flor para lograr un degradé de colores. Para formar la flor de base, pásale el bolillo por detrás y luego por delante hunde el centro. Para formar la flor de encima, simplemente pásale el bolillo y enróscala hacia adentro. Con un troquel de flor más pequeñita, recorta una flor amarilla, sombréale los bordes y pásale el bolillo. Con cartulina verde, recorta hojitas, sombréale los bordes, pásales un punzón por el medio y dóblalas por la mitad. Ahora que tienes todas las partes de la flor, pega un pétalo encima del otro y guárdate las hojas para decorar después. Así como esta, elabora 2 flores más con sus hojas. Para la base de la tarjeta vas a necesitar un rectángulo de cartulina café con leche de 20 centímetros de largo por 14 de ancho. También necesitarás un rectángulo de cartulina chocolate de 9,5 por 13,5 centímetros. Usaremos también un rectángulo de cartulina roja de 9 centímetros por 13 de los papeles de Navidad que hicimos en un vídeo anterior. Si quieres ver cómo hicimos este y otros papeles, pica ahora mismo en tu pantalla para que veas esos vídeos. Sombrea delicadamente la base de tu tarjeta con la tinta Vintage Photo y tu Blending Tool. Sombrea también el papel navideño usando un poco más de tinta y reforzando las esquinas. Haz lo mismo con la cartulina chocolate. Con el Sew Easy de zigzag vamos a marcar la zona donde vamos a hacer las costuras. Si no tuvieras esta herramienta, puedes usar tu punzón y hacer uno a uno los agujeritos. Marca las puntadas por los 4 bordes sin llegar a los extremos. Pega el papel navideño sobre la cartulina chocolate y con tu punzón realiza las perforaciones a ambas cartulinas.
Ahora vamos a bordar las costuras de nuestra tarjeta con hilo de bordar blanco. Solo hay que ir siguiendo los agujeritos que habíamos hecho para obtener unas lindas puntadas. Una vez terminado de bordar, pega con silicona líquida el bordado a la base de la tarjeta. Voy a usar ahora estos sellos con sus troqueles para hacer el banner de la tarjeta. Recorta primero la base del banner con cartulina marrón y el troquel. Aplica el sello del banner con tinta marrón sobre la cartulina café con leche. Aplica también un mensaje con tinta blanca. Con unas tijeras muy finitas, recorta el banner a pulso. Ahora, entinta los bordes de ambos banners con tinta Vintage Photo. Luego, pega un banner encima del otro y tendrás una nueva forma de presentar tus banners. Ahora que tenemos todas las partes de la tarjeta, vamos a ensamblarla. Vamos a comenzar por la corona colocándole espumas dimensionales. Luego, ubicaremos las flores y las pegaremos. Coloca también las hojas alrededor de las flores. Luego, coloca espumas dimensionales en el banner y pégalo abajo de la corona. Vamos a agregar un detalle nevado a las flores. Así es que entinta la puntita de un Q-tip con tinta blanca y pásala alrededor de las flores y las hojitas. Recorta también un mini corazón, ponle un poco de esta nieve y pégalo sobre el banner. Como últimos detalles, vamos a poner unos brillantitos en el medio de cada flor. Así tu tarjeta queda lista para regalar esta Navidad. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, síguenos por Facebook, Twitter y Google Plus y haz clic en estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós.